Dios les bendiga. Y el tema que tenemos en esta mañana es ni más ni menos. Vamos a hablar acerca de una herramienta que es bastante poderosa. Una herramienta que puede ayudarnos a conocernos mejor y a conocer mejor a todo el que está en nuestro entorno. A la vez es una herramienta que puede ayudarnos a ser victoriosos y también puede destruirnos. Vamos a hablar acerca de los temperamentos. Es un tema que muchas veces escuchamos, que muchas veces se menciona, no, que el temperamento de fulano, pero hoy vamos a hablar un poquito más acerca de qué es, y más que entender qué es, que nosotros sepamos que el temperamento que tú y yo tenemos no es ni más ni menos importante que el que otra persona podría tener. Que el temperamento que tú y yo poseemos no es ni más ni menos valioso. Y que sencillamente ese es el que Dios puso en ti, ese es el que Dios puso en mí, porque es el que está alineado con el propósito divino, con el propósito que tú y yo tenemos para cumplir en esta tierra. Pero es sumamente importante que nosotros conozcamos nuestro diseño, que nosotros nos entendamos por qué yo soy así, por qué yo reacciono de esta manera y por qué la persona que está cerca de mí reacciona de forma distinta. Si nosotros compramos, voy a poner un ejemplo sencillo, un electrodoméstico, una plancha. La plancha calienta, la tostadora también. ¿Por qué no usamos la plancha para tostar el pan y la tostadora para planchar una blusita? Tenemos un aire acondicionado, tenemos una nevera. ¿Por qué no ponemos los alimentos frente al aire acondicionado para que se mantengan refrigerados y frescos? Y abrimos la puerta de la nevera en la habitación para que nos ambiente y podamos tener una temperatura más agradable. Porque ambos enfrían, en el caso del aire acondicionado y la nevera, pero tienen funciones distintas. Ambos calientan, como la plancha y la tostadora, pero tienen funciones distintas. Entonces, uso esto como preámbulo para que nosotros estemos claros que yo no soy mejor, yo no soy más o menos valioso por el temperamento que tengo y no necesito tener otro temperamento. No, ese es el que Dios me dio y ese es el que va acorde al diseño que Él estructuró para mi vida aquí en la tierra. Así que dicho esto, vamos a ver la base bíblica que tenemos en esta mañana y vamos a leer en tres libros, tres porciones. Proverbios 16:32, Romanos 12 del 6 al 8 y Salmos 139:14. Leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué significa esto? Sin importar tu temperamento, tu carácter, lo más importante es que puedas enseñorearte de tu espíritu. Ahí es donde radica lo verdaderamente importante. Y hace este proverbista un ejemplo tan estupendo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿quién es visto? ¡Wow, qué fuerte! A nadie usted va a escuchar que lo estén halagando. ¡Wow, qué paciente! Como el tema que tenía Arián en la cápsula hoy. ¡Wow, yo lo admiro porque él es tan paciente! ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Al revés, casi siempre es, no, porque él es rápido, eso me encanta, ese vuela. Pero rara vez se elogia al paciente, al que sabe esperar. Ese se tilda de otra cosa muchas veces. Sin embargo, la Biblia dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Recordemos siempre, la corriente del mundo nos va a decir una cosa, que no necesariamente, es más, que no está alineada con la palabra la mayoría de las veces. Sigue los deseos de tu corazón, dice el mundo. ¿Y qué dice la palabra? Engañoso es el corazón, contraproducente. Entonces,
Por eso es que nosotros venimos aquí y en nuestras casas debemos estudiar la palabra de Dios, para que no nos dejemos llevar, porque a veces se repite tanto una cosa que uno ya también la repite, pero no es el hecho de que seas fuerte lo más importante. Ahora, el hecho de que puedas dominarte, de que te conozca, y para poder dominar tu espíritu, ¿qué tiene que suceder? Tengo que conocerme. Porque yo no puedo dominarme si yo no sé cómo voy a reaccionar ante diferentes escenarios. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos cuál es mi temperamento y saber que cada temperamento tiene sus fortalezas y sus oportunidades. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué quiere decir todo esto? Cada uno de nosotros tiene dones que disfruta llevar a cabo, porque eso es lo bueno. Miren, Dios es tan majestuoso que nos diseñó de forma tal que precisamente esos dones, cuando nosotros los ponemos en práctica, lo disfrutamos. Lo hacemos con gozo, con alegría. Al que le gusta enseñar, ¿por qué le gusta enseñar? Porque Dios puso eso dentro de su ser como parte de su diseño divino. Empieza a enseñar y se le va el tiempo enseñando. Al que le gusta hablar, como decía alguien en días pasados, que estoy mirando disimuladamente, agarra un micrófono y va a hablar, va a disfrutar eso. Entonces, mis hermanos, dicho todo esto, no somos ni más ni menos importante. Amén. Es el diseño divino y por ende debemos estar agradecidos y dejarlo fluir bajo la guianza del Espíritu Santo. El que preside. ¿Te ha visto una gente que le gusta liderar? ¿Cómo se siente cuando tiene un proyecto, cuando lo está iniciando? Lleno de alegría, lleno de gozo. Pero el que no le gusta presidir, le asignan una responsabilidad y, ay, Dios mío, ¿por qué me pusieron eso? Ay, yo no quiero. Entonces, eso significa, conoce tu diseño para que lo disfrutes. Ahora, ¿qué es el temperamento? Dicho de una manera simple, sencilla. El temperamento es la parte innata, es algo con lo que nosotros venimos. Es una configuración de fábrica. Es algo que usted no puede cambiar porque usted nació con eso. Podríamos decir que es nuestro diseño. Si lo mencionamos en un lenguaje informático, yo creo que sería algo así como los códigos que se usan para la programación. Si hablamos de arte y pintura, serían los colores que se usaron para pintarnos. Si hablamos de matemática, los números utilizados para configurarnos. En otras palabras, es nuestra esencia, es lo que somos. Y por ende debemos conocerlo bien. ¿Por qué? Porque debido a eso vamos a reaccionar emocionalmente de manera distinta, vamos a enfrentar retos y obstáculos de manera distinta y vamos a relacionarnos con los demás de acuerdo a cómo sea nuestro temperamento. ¿Cuáles son esos 4 temperamentos? La mayoría lo conoce. Colérico. ¿Qué es el colérico? ¿Cuáles son sus características que predominan? Decidido, dominante, un líder nato, enfocado a resultado. Ese es el colérico, en pocas palabras. Melancólico, analítico, perfeccionista, dado a los detalles, sensible. Flemático, pacífico, conciliador, paciente. Sanguíneo, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus características que más predominan? Sociable, expresivo, entusiasta, el alma de la fiesta. El colérico no es ni más ni menos importante que el sanguíneo. El melancólico no es ni más ni menos importante que el flemático. Es sencillamente el diseño divino que Dios puso en ese individuo para cumplir con su rol en esta tierra.
Todos, sin excepción, tenemos una mezcla de los 4 temperamentos. No es que yo soy 100%, no, todos tenemos una mezcla de los 4. Ahora, hay 2 que suelen ser, de acuerdo a estudios que se han realizado, los fundamentales. Pero, recordemos algo, el propósito principal de esta charla, prédica, como le queramos llamar, que dentro de un ratico quiero que le demos un giro, ya le explicaré cómo, no es conocer cuál es mi temperamento. Para eso hay pruebas psicológicas, que de paso yo le voy a compartir una pruebita para que usted la haga en su casa, con su familia, que tenga más tiempo, que sea más ameno y que entre todos descubran cuáles son sus 2 temperamentos dominantes o que lo validen si ya lo conocen. Ahora, la parte neurálgica, la parte principal de esta participación es que usted entienda, que yo entienda que no soy ni más ni menos por el temperamento que Dios puso en mí. Así es. Que soy diseñada por Dios para cumplir con un propósito. Amén. Y que eso es lo que de verdad importa. Amén. No competir, porque yo soy una líder nata. Y voy a tirarle duro a lo colérico. Puedo, porque yo soy colérica. Colérica melancólica. Entonces, por eso me da autoridad de, sí, el colérico por naturaleza entiende que él siempre tiene la razón. Sí, incluso tiende a creer que ese temperamento es superior a los demás, porque ese es su diseño, Pero esas son las cosas que tenemos que rendir a los pies del Espíritu Santo. Dios no se equivocó contigo. No eres otra cosa más que lo que Dios diseñó para que fueras. Entonces, nuestro temperamento es la herramienta que Dios utiliza para que llevemos a cabo en esta tierra su propósito divino. Y usted y yo somos precisamente lo que Dios quiere que seamos. Así es. Ahora, ¿qué pasa? El temperamento es un regalo, pero a la vez se puede convertir en un obstáculo, y un obstáculo grande, cuando no lo rendimos a los pies de Cristo. Y hay personas que han llegado a conocerse, esta parte la saben bien, y su respuesta es, no, porque yo soy así, tú lo tomas o lo dejas, yo soy así. No. Cuando reaccionamos de esa forma, estamos convirtiendo nuestro temperamento, en vez de una bendición, en un obstáculo. Porque es verdad, ese es tu diseño, pero lo tienes que canalizar correctamente para que pueda ser de bendición a los demás. Y nada mejor que el fruto del Espíritu. Y yo me maravillaba cuando escuchaba la parte de Arián, porque yo decía, wow, qué buen preámbulo para este tema, porque hablaba de la paciencia y eso nos hace entender mejor el fruto del Espíritu. Y vamos a pensar un poquito, ¿qué es el fruto del Espíritu? Nos lo acordamos, que está en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es, podemos participar, ya vamos a darle un vuelco, ahora vamos a participar. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, pureza, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un temperamento, sin importar el que sea, filtrado, pulido por el fruto del Espíritu, es una bendición. Así es. El colérico necesita mansedumbre. El melancólico necesita gozo. El flemático necesita dominio propio. El sanguíneo necesita templanza, porque suele ser muy volátil. Necesita temple. Pero el melancólico suele entristecerse, las cosas le dan muy duro, se queda pensando, analizando, necesita gozo. Y el flemático suele ser tan, ay hombre, que le falta dominio propio para tomar y accionar. Entonces, ahora nosotros vamos a ver líderes cristianos, por eso le decía que dentro de un rato íbamos a darle un giro, y en esta parte vamos a ser más interactivos. Dios sabe por qué no tenemos eso hoy.
¿Por qué? Porque vamos a ver varios personajes, yo lo voy a ir mencionando, y usted me va a ir diciendo, vamos a llegar a ciertas conclusiones de qué temperamento entendemos que ese personaje tenía. Biblia a la mente, Biblia aquí. Si hablamos de Noé, ¿qué nos llega a la mente? ¿Dónde podríamos nosotros encasillar a Noé? Recuerden, esto no está escrito en piedra, no es totalmente preciso porque la Biblia da pinceladas de lo que era la vida de cada uno de estos individuos, pero de acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí, ¿dónde entendemos que? Como melancólico. Como melancólico. ¿Qué más? ¿Qué? Melancólico con rasgos flemáticos o flemático con rasgos coléricos es exactamente el resultado que tengo aquí. ¿Por qué decimos eso? Miren cómo rápidamente, Noé, usted cuando habló con Noé para saber que era así. Oh, pero ustedes como que conocen a Noé muy bien. Entonces, si eso es con Noé, imagínense con el que tenemos a nuestro alrededor, con el que tenemos cerca. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la medida en la que yo conozco el temperamento del que yo tengo a mi alrededor, yo sé cómo va a reaccionar. ¿Por qué de una vez pensamos melancólico, flemático? Por su comportamiento. ¿Qué hacía o qué podemos nosotros notar para decir que Noé era melancólico, flemático? Noé era tipo perfeccionista. Obedeció las instrucciones al pie de la letra. Y paciente. La construcción de esa arca duró ¿cuánto tiempo? Se cree, no hay una fecha o una cantidad de años exacta, pero se cree que fueron 120 años aproximadamente. ¿Usted se imagina un colérico con una arca, con un proyectico de 120 años? Oiga cómo responde un colérico, pero ya está loco. Entonces, una de las características de los melancólicos suele ser muy obediente. Una vez usted convenció a un melancólico de que una cosa se tiene que hacer, mire, la va a hacer así, porque su esencia no le permite, se siente mal si lo hace de una manera distinta. Entonces, por eso podemos entender que Noé era melancólico y por la paciencia de hacer las cosas flemático. No reaccionó impulsivamente ni emocionalmente. Y la gente le decía cosas, oh sí, claro, va a llover, es un loco. ¿Y qué le hacía? Silencio ante las burlas y perseverante en su misión. A nivel de relaciones, ¿cómo se nota que era? Un hombre de fe, una relación profunda con Dios y no se ve rodeado de multitudes, un hombre de familia, círculo íntimo. Noé no era ni más ni menos importante que otros personajes de la Biblia. Cuando vemos la vida de Noé, entendemos, wow, que un flemático y un melancólico en manos de Dios hacen grandes cosas. Porque fue precisamente esta combinación de temperamento que Dios utilizó para preservar la raza humana. Lo que significa que si eres flemático, si eres melancólico, eres importante en manos de Dios. Hablemos de alguien más. Si pensamos en David, ¿qué nos dicen sus historias, sus rasgos? Colérico sanguíneo. Pero él era flemático también. Recordemos algo, todos tenemos una mezcla de los 4 temperamentos, todos. Ahora, hay 2 que son los que sobresalen. Entonces, Pero también él era. David, de acuerdo a lo que vemos, colérico, sanguíneo y guapo. todos lo tenemos los 4, todos. Y todos sabemos que él escribió. Todos tenemos los 4, todos. Ahora, según lo que pude investigar, y más o menos, recuerden, no tenemos, lo ideal en esto es hacerle un test psicológico a David, decir, David, vamos, y que él vaya llenando. Pero de acuerdo a lo que tenemos aquí, podemos ver que los 2 temperamentos que más predominaban en él eran colérico y sanguíneo. Sí. Más sanguíneo que colérico, aunque no parece. De ahí la parte de su creatividad.
recordemos que el sanguíneo es como que alma de fiesta, le gusta muchas veces música, arte, bailaba, y cuando traía que la hija de Saúl se lo dijo, como el rey hace eso, un sanguíneo en acción. Y en cada área, en todas las cosas que hacía, mostraba pasión, versatilidad, por eso escribe de esa forma. Por eso la amistad que tenía. La amistad con Jonatán, de amistad profunda. ¿Cómo era? También se llevaba bien con la gente, con el pueblo, lo seguía. Pero a la hora de la batalla, también, un líder. Entonces, podemos ver que David era el hombre conforme al corazón de Dios, aún siendo colérico y sanguíneo. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque los coléricos solemos ser como que más y explotan a veces. Pero un colérico logró ser conforme al corazón de Dios. Entonces, usted se imagina un Noé. Una de las preguntas que le tengo a Dios es. Una de esas. Sí, porque es difícil. Usted se imagina a David construyendo el arca. No, como que uno como que no pega. O a Noé peleando contra el gigante y dirigiendo todas esas batallas y con Sí, un David grupo. pudo haber construido el arca, pero se ve solo. No, quizá Abraham yo lo Solo, visualizo. no navega solo. A Abraham yo lo puedo visualizar. No metía a nadie. Y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hablar de otro personaje porque también hay mujeres que no podemos dejar atrás. Ajá. Como de David también. Y le dijeron, tú no vas a construir templo. Y dijo, ¿cómo vas a construir un material? Sí. Exacto. ¿Quién hace eso? Mira, excelente Colérico. ejemplo. ¿Sabe quién hace eso? Un colérico. Si es un flemático, dice, ok, ya. Y si es un melancólico, el punto fuerte, se pone triste. Wow, yo que quería construir el arca. Y se queda con eso, porque yo quería construir el arca. Ahora el colérico dice, yo no voy a construir. No, no hay problema, voy a buscar los materiales. Pero que lo otro. Saúl era melancólico. Sí. Sí, La carta cabal. Sí. Melancólico, melancólico flemático. Ese no tenía nada de colérico ni de sanguíneo. No, porque él se escondió cuando lo iban a hacer rey, como que hizo muchas. No sé si tenía Saúl ahí, pero me llegó que Saúl es. Yo tengo muchos, pero no creo que nos va a dar el tiempo de mencionar a Saúl. Pero vamos a hablar también de algunas mujeres. Débora. Oímos Débora y de una vez sabemos que era colérica, con rasgos, pero ella también tenía sus rasgos de melancolía. Ahora, Débora era decidida. Barak, titubeando, mira, vámonos, pero tú vas a decir que fue por mano de mujer. En esa época donde la mujer no tenía ni voz ni voto, y Débora era jueza, profetisa, es porque tenía un temperamento de liderazgo, de decisión. Y en cuanto a sus relaciones, firme, tenía autoridad, era clara con lo que quería y con lo que decía. Entonces, vamos a hablar de otra mujer, para que veamos que Dios tiene a cada quien para su rol. Vamos a tener a María, pero antes de María vamos a hablar de Esther. Si pensamos en Esther, ¿dónde vamos a clasificar a Esther? ¿Por qué sanguínea? Flemática. Flemática con rasgos melancólicos. ¿Por qué? ¿Qué hace el flemático? El flemático, y quiero hacer mucho énfasis en esta parte, porque solemos casi siempre, no, que yo hablo flemático como si el flemático fuera el peor de los temperamentos, y no lo es. No lo es. El flemático es conciliador, el flemático es estratégico, y los flemáticos suelen ser brillantes. Lo único que suelen ser también lentos en ejecución. O tímidos, correcto. Entonces tienen grandes ideas, hacen unos análisis. Por eso a veces se confunde también con el melancólico, porque el melancólico es de análisis profundo. Entonces, ¿qué pasaba con Esther? Ella era una conciliadora estratégica. ¿Dónde lo vemos? Cautelosa, reflexiva, tenía un plan.
Ok, llegó Mardoqueo. Tiene que hacer esto. Y si no lo hace, quién sabe si para esta hora que tú estás ahí en el palacio. Eso era presión. Ese era bien. Él la estaba presionando. Dice, ¿tú crees que porque tú estás aquí en el palacio tú te vas a salvar? Cuando venga la tragedia de los judíos, tú también. Y un hombre que tenía autoridad sobre ella. Hubiera sido un colérico o un sanguíneo, fácil que ese mismo día llega donde el rey. Yo no tengo cita, pero yo tengo algo demasiado importante que decir aquí. Y ese mismo día se fue Esther. Pero Dios sabía que en una posición así no podía poner a Débora, sino a Esther. ¿Qué hizo Esther? Mis doncellas, todo el pueblo, ayunemos 3 días. Un colérico muere antes de hacer una cosa así. Ayunar 3 días. Oigan todo este escenario. Y ella hizo un plan estratégico. Entonces, cuando el rey me diga que sí, yo lo invito a una cena especial, a un banquete. Pero todavía en el banquete no se lo voy a decir ahí. Yo voy a esperar y voy a hacer otro banquete. Me muero. Analicemos eso, de verdad. Es decir, 6 días. ¿cómo tiene esa paciencia, esa estrategia para que tuviera el resultado ideal? Ella fue la que hizo que colgaran a Amán. Pero si llega Amán fácil, eso es mentira, ¿cómo va a ser? O fácil, que se lo dice a alguien y le dicen, mira, Amán, Esther le va a decir tal y tal cosa al rey. No, paciente, tranquila, estratégica. Téngale más miedo a un flemático que a un colérico. Sí. Porque las cosas las hace de manera estratégica. El colérico se dispara y no piensa muchas veces, pero cuando el flemático tiene su plan, lo lleva a cabo No echa para atrás. y difícilmente falla. ¿Por qué? Porque ha analizado los riesgos y ha pensado. ¿Qué pasa con ella? También Peligroso. se gana el favor de los demás, se ganó el respeto de Mardoqueo. Aunque de manera inicial pudiera lucir como que tú estás de lenta, tú te vas a quedar callada. Cuando se ve la ejecución de su plan, se respeta. María, madre de Jesús. ¿Qué tal María? ¿Cómo vemos a María? Sencilla, Solamente oímos y sabemos que colérica no es, ¿verdad? Tampoco es sanguínea. Es melancólica flemática. Melancólica flemática. Así mismo. Aquí no tiene nada. No. ¿Qué es ella? Cuando el ángel de Dios le habla, ¿qué hace? Dice la Biblia que ella meditaba y guardaba todo en su corazón. Yo voy a ser la madre del Hijo de Dios. Ay, 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 aquí Lo pone en Facebook. Ahí inicia Instagram, ahí inician las redes sociales. Si una colérica, una sanguínea. Ay, 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 aquí la mujer más importante. En el mundo no hay una como ¿Cómo van a yo. subir a mi hijo a ese hijo de Dios? Mírame, lo va. Ese es un lío si hubiera sido una colérica. Sin embargo, O hubiese votado a José cuando José dudó. ¿tú cómo se te ocurre dudar? Exacto, pero ella era melancólica. Sí, coge tu cosa. Recoge. ¿Qué pasa con el melancólico incluso? Miren que ahí a veces nos confundimos. Usted pone un melancólico y un sanguíneo al lado. Y usted va a creer que el sanguíneo ama y que el melancólico no tanto. O que el sanguíneo sufrió eso y el melancólico no tanto. Y puede ser todo lo contrario. ¿Por qué? El melancólico rara vez expresa lo que siente. Se reprime, llora en silencio. Cuando se ve es porque es ya difícil de contener. Entonces, María, aún en la cruz, se mantenía silenciosa. Es una sanguínea y los gritos se oyen, miren. Y eso significa que ella amara menos. No era ni más ni menos importante que otro temperamento. No tiene a Moisés ahí. Claro que tenemos a Moisés también. ¿Les interesa Moisés? Es
Moisés es colérico melancólico. Sí, sí, tiene una mezcla, son sus dos. ¿Tiene algo de melancólico? Que si tiene algo de melancólico. ¿Por qué entendemos que tiene algo de melancólico Moisés? Vamos a ver. Porque Moisés también era colérico, sanguíneo y gago. Eso es No, lo no, difícil. la sanguíneo, no. porque tengo- Sanguíneo no. Es una combinación extraña. Y gago. Ser gago. Colérico flemático. Moisés era un conciliador. Recuerden, todos tenemos los cuatro. Tenemos rasgo de los cuatro. Ahora, Pero hay dos que se. hay dos que predominan. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Aquí lo tenemos. Mire, están buscando la tabla todavía ya en Sinaí. No han encontrado lo que explotó. ¿Por qué Moisés podemos decir que era colérico melancólico? El ejemplo número 1 del colérico es la tabla de Sinaí. ¡Guau! No aguantó. No aguanto. Entonces, por eso que usted y yo no debemos juzgar sin conocer el temperamento del individuo. Y por eso Dios mismo agarró, buscó la tabla, Moisés, toma, mírala ahí, escríbela. Escríbelo. Porque Dios sabía lo que Él había creado. Eso no nos exime de ciertos comportamientos. Sabemos que nuestros comportamientos tienen que ser filtrados a través del Espíritu Santo. Dicen que era una más. Era el más manso, era manso, pero no dejaba de ser colérico. ¿Por qué? Y mira, y es un punto excelente. ¿Cómo es posible que siendo el hombre más manso explotara de esa forma? De romper la tabla. ¿Quieren agua? Le llegó ¿Quieren un agua? punto Pa, que dio por la llegó vara. un punto. Porque era colérico. Le llegó un punto. Precisamente por eso. Si es el hombre más manso y probablemente es flemático, Guardó y guardó antes de soltar. no hace eso. Sin embargo, él era meticuloso, era reflexivo, reprimía, por eso se entiende también la parte de melancólico, hasta explotar. Se guardaba ahí, pero llegaba un punto, esa combinación de esos dos temperamentos fuertes, colérico, melancólico, hacían que, ok, yo reprimo, no aguanto. Porque él venía bajando y oyendo la música y todo eso. Iba cogiendo pico. Porque no era un alboroto de que llegué y ahí porque sonó, no. Él venía con esa emoción ahí reprimida. Cuando tocó el otro punto importante, que le da esa roca por frustración, también. Por su culpa de él. Ahora, era un hombre de una relación profunda, muy profunda con Dios. Mucho, mucho, mucho. A veces solitario, pero cercano al pueblo. Enfocado también en el resultado y en la obediencia de El Dios. conciliador. Y también tenía gran parte de conciencia. Quítate de No no, lo bate. espérate, No lo bate, Pero por ese temperamento no pude entrar a la tierra prometida. Ay, qué detalle tan importante, dice Arelis. Uf, por ese temperamento, ¿qué dijimos ahorita? Que los temperamentos pueden ser una bendición o un obstáculo. Y por eso Dios permite que todo esto esté aquí, para que usted y yo entendamos y sepamos que aunque tenemos eso como parte del diseño, que es bueno, tiene muchas cosas buenas, pero también tenemos que aprender a tener dominio propio, a manejarlo y a filtrarlo a través del fruto del Espíritu. Amén. No hace lo de la roca y llega a la tierra prometida probablemente. Quién sabe si hubiera hecho otra cosa, porque realmente Me cogía dos piques heavy. fuerte. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Hay gente que te provoca más. Sí, Coge pique. pero ahí viene el otro punto importante, de conocer cómo es el otro. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo voy conociendo cómo es el otro, entonces también yo voy aprendiendo a ser más tolerante. Sí. Yo mencioné que teníamos 3 citas bíblicas, pero yo leí 2. Gracias, Karen. Yo leí 2. Ya estamos casi por terminar. Salmo 139, 14. La Reina Valera del 60 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Usted y yo qué somos? Obra de Dios. Obra de Dios.
obra de Dios. Y analicemos un poquito esto. Usted y yo somos obra de Dios. Cuando buscamos ese mismo versículo en la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, yo soy maravilloso. Hermana Deni, porfa. Entonces, me llamó mucho la atención eso, porque es importante. Te alabo porque soy una creación admirable. Es decir, da a entender, yo soy maravilloso, yo soy admirable. Y por eso me encanta esto de comparar ambas versiones. Porque en este caso, usted y yo tenemos que saber que somos obra de Dios. Amén. Yo soy admirable. Amén. Yo soy maravillosa. Pero eso significa que Arelis, que Arián, que también son obras de Dios, son Así es. admirables, Amén. son maravillosos. Y por ende ellos no son ni más ni menos importantes, Amén. sin importar el temperamento que tengan. Y algo que nos lleva a reflexionar, me encanta, como dice el inicio del versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Usted y yo estamos accionando de forma tal que estamos siendo motivo de que el otro, de que el que está a mi alrededor, alabe a Dios por lo formidable de mi comportamiento. Porque somos buenos para decir, es que esa persona. Ahora, yo estoy teniendo un accionar. Hermanos, esto es bien serio y bien profundo. La forma en la que yo me estoy comportando hace que el que está a mi alrededor diga, wow, gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por Beatriz. Qué obra tan maravillosa de Dios. Gloria a Dios por Francisco. O al revés. Provoco en el otro un deseo de, ay, Señor, qué difícil me la está poniendo este prójimo. Entonces, sin importar el temperamento, usted y yo somos obras maravillosas y admirables de Dios. Amén. Si nos sometemos al Espíritu Santo. Y debe ser parte de nuestro objetivo de vida que el que esté a nuestro alrededor se sienta bendecido Amén. porque nosotros estamos en su vida. Amén. Si no estamos haciendo eso, empecemos. Y es una tarea hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos con Él. Usted y yo estamos en esta tierra para ser de bendición. Amén. No puede ser algo diferente porque somos criaturas maravillosas. Amén. Gloria a Dios. Así es como Dios nos diseñó. Y ya casi para terminar, hay muchos personajes, de verdad. Mire, yo tomé esto como un jueguito y me puse a buscar personajes. Yo tengo como 30 personajes aquí, pero el tiempo no nos va a dar. Ahora, quiero traer o terminar con un personaje. Y yo dije, ¿y este personaje? Jesús. Taca, taca, taca. ¿Y dónde clasificamos a Jesús? Melancólico. Todos tenemos los 4. Sí, pero Para mí que es la personificación de los 4. O sea, ese es mi punto. Excelente Eso respuesta. termina 4, ¿no? Exacto. 50% de todo. La única persona que en toda la investigación pudo encontrar esta definición. Equilibrio perfecto de los 4 temperamentos en armonía. Sí, así es. ¿Por qué? Porque usted analiza y dice, pero es que él era parte colérico, porque era un Exacto. líder innato. Estaba enfocado en objetivo, pero lloraba. Y daba unos boches heavy. Y se divertía. Iba, él estaba en la boda y ¿qué decía? No, ese es lo que un comelón y bebe. Entonces, Uno muy diplomático. Mira lo que tú dijiste el viernes de Jesús. Él le dio su boche a la gente. tranquilito. Diplomáticamente. A los hermanos le dijo, no, pero que, ¿cómo que? Váyanse ustedes. Mi tiempo no ha llegado, pero el de ustedes sí. Entonces, Era como el pastor, que da su bochecito ahí. Aprendieron de Jesús, Jesús.
Amén, amén. Jesús lo tenía todo de una manera magistral. Planificaba. Hoy ustedes van a mandar a esa gente sin comer después de tener tanto tiempo. Denle de comer. ¿Cómo? Un plan. Sobró, se distribuyó bien. Era estratégico, era planificador, actuaba con autoridad, amaba con profundidad, con intensidad, lloraba. Como el versículo de esta semana, Jesús lloró, se indignaba. ¿Cómo es posible cuando llegó al templo toda esa gente vendiendo ahí? Permanecía en paz, control total. Cuando fueron a buscarlo, que Pedro, que no tenemos ni que hablar mucho, ¿qué hizo Pedro de una vez? Pero Jesús, control total. Oye, ustedes no me veían todo el tiempo en el templo. ¿Por qué vienen ahora con este grupo de gente haciendo toda esta bulla? Tenía intimidad con sus discípulos, se divertía, tenía armonía y un gran enfoque. Por eso llegó a la cruz. Así que, mis hermanos, ya para concluir, tu temperamento no es una excusa para hablar mal, para hacer cosas incorrectas. Todo lo contrario, es una gran oportunidad para servir y amar mejor y dejar que el Espíritu Santo te perfeccione cada día. Así que Dios les bendiga y nuestro pastor, Dios les bendiga.